Bien, continuamos con la estimación de parámetros. En la otra parte del tema nos quedamos con el teorema central del límite y, sobre todo, habíamos hecho estimaciones puntuales y habíamos empezado con el teorema central del límite para poder hacer estimaciones por intervalo. Ahora vamos a ver qué significa todo esto. Para continuar con este tema, vamos a ponernos en un ejemplo. Hemos dicho que nosotros no podemos contentarnos con hacer la estimación puntual, sino que necesitamos algo que nos diga qué precisión tiene esa estimación. Supongamos que en una población fumadora, la media real diaria de cigarrillos fumados es de 20 cigarrillos. Esto es la realidad. Y supongamos que queremos estimar esa media, que si no conociéramos la verdadera media de cigarrillos, querríamos estimarla. Y tenemos una muestra de 50 personas. Bueno, podemos preguntar a cada uno cuánto fuma y calcular la media y nos dará lo que sea, 15, 17, 20, 22, el resultado que sea. Pero como necesitamos acercarnos más, querríamos conocer un intervalo de cigarrillos en el que estuviéramos seguros de tener a todos o a la mayoría de los individuos. Es decir, querríamos saber pues, que la mayoría de los individuos fuma, por ejemplo, entre 18 y 22 o entre 19 y 21. Querríamos tener ese intervalo. ¿De acuerdo? Bien. Si la media de cigarrillos fumados por la población es 20 cigarrillos y tenemos 50 personas, ¿sería posible que todos fumen un cigarrillo o que todos fumaran 60 cigarrillos? Pues como ponemos aquí, si realmente la media poblacional es de 20 cigarrillos, cualquiera de esas dos opciones es posible, podría pasar. Pero la probabilidad de que suceda, cualquiera de las dos, que todos fumen uno o que todos fumen 60, es muy baja, no sería lo habitual. ¿De acuerdo? Bien. Si queremos un intervalo para estar seguros de incluir a todos los individuos, pues tendríamos toda la distribución, o podríamos decir, los fumadores de esta población fuman entre 1 y 60, pero eso no es decir nada, no sirve de nada. Es decir, entre 1 y 60 es absurdo, para eso no se hace un estudio. Queremos un intervalo más estrecho, pero al mismo tiempo con una confianza de que no nos estamos equivocando mucho. Cuando queremos hacer una predicción de ese tipo, ese intervalo cierto, de 1 a 60 o de 1 a 100, es decir, la probabilidad de 0 a probabilidad 1, eh, queremos excluir las posibilidades muy improbables, las más extremas. Si la media de la población es de 20 cigarrillos, pues un cigarrillo, 60 cigarrillos, dos cigarrillos, 50 cigarrillos, eso es raro. Pues lo podemos quitar del intervalo y no nos preocupa. Si estrechamos ese intervalo, de todos modos, asumimos la posibilidad, perdón, de cometer un error. Porque, vale, quitamos el un cigarrillo, porque es muy poco probable. Pero puede pasar, pero asumimos ese riesgo. ¿Cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir? ¿Cuánto error estamos dispuestos a asumir? Bueno, pues esa posibilidad de cometer un error la llamamos alfa y está cuantificada, está decidida de forma arbitraria por consenso a lo largo de muchos años de estudios, de investigaciones, de debates, etc. Y esa posibilidad de cometer un error, ese consenso, es que alfa es 0,05. Es decir, que estamos dispuestos a cometer un error del 5%. Bien, si estamos dispuestos a cometer un error alfa, ese error se tiene que repartir en las dos colas de la distribución, porque el valor extremo puede ser muy bajo o puede ser muy alto, y por lo tanto, en un lado de la distribución tendremos alfa medios, el área bajo la curva es alfa medios, y a la derecha igual, otros alfa medios, y la suma de alfa medios y alfa medios, pues es alfa, es 0,05. Esas dos áreas son las que estamos dispuestos a arriesgar, a equivocarnos, si obtenemos un intervalo en el que podamos decir que creemos que está la media poblacional. Bien, aquí vamos a volver a algo que ya dijimos en la distribución normal.
que es el concepto de intervalo de probabilidad. Ojo, este no es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza, que es lo que vamos a construir al final del tema, lo veremos después. Primero volvemos al concepto de intervalo de probabilidad. El intervalo de probabilidad es algo seguro, algo que conocemos en una distribución de una muestra. Y sabíamos que en la distribución normal, la probabilidad de estar entre los valores media menos desviación estándar y media más desviación estándar, recuerdo que aquí hay una errata, que es este signo menos, debería ser más, es aproximadamente el 68%. Y sabemos que en el intervalo media menos 2 desviaciones estándar y media más 2 desviaciones estándar está el 95,45% de las observaciones. ¿De acuerdo? Quiere decir que a la derecha de media más 2 desviaciones estándar y a la izquierda de media menos 2 desviaciones estándar hay un área cuya suma tiene que ser 4,55. ¿Por qué? Porque entre esos dos valores está 95,45. Pues a los dos lados tiene que haber un área que sume 4,55. Nosotros queremos saber cuál es el punto de la distribución normal que situado a la izquierda y a la derecha de la media deja a ambos lados un área de 5 o de 0,05. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sabemos que va a estar muy cerquita de este media más dos desviaciones estándar, pero no va a ser exactamente ese, será un poquito menor. La media más un valor muy cercano a 2 multiplicado por la desviación estándar. Y a la izquierda igual, la media menos un valor muy cercano a 2 multiplicado por la desviación estándar. Vamos a averiguar cuál es ese valor, que es el mismo que decíamos alfa medios. Por lo tanto, esos dos valores los llamaremos z sub 1 menos alfa medios y z sub alfa medios. ¿Por qué? Porque este valor será 1 menos alfa medios, que queda a la derecha, y lo podemos buscar en la distribución normal estandarizada. Y este valor de la izquierda será z sub alfa medios, y también lo podremos buscar en la tabla de la normal estandarizada. Es decir, podemos saber cuáles son estos dos valores que encierran entre sí un área de 0,95 y que por lo tanto dejan a la derecha 0,025 y a la izquierda 0,025. Recordemos que toda la probabilidad bajo la curva es 1 y hemos dicho que el error máximo que estamos dispuestos a asumir es alfa, que lo repartimos entre la cola derecha, alfa medios, y entre la cola izquierda, menos alfa medios. Bien, si sabemos que este área 0,025 está aquí en la distribución normal estandarizada y aquí a la derecha también, podremos saber qué valor es este z sub 1 menos alfa medios. Sabremos que a la izquierda de este valor, el área bajo la curva es 0,975, o sea, el 0,95 central más 0,025 a la izquierda. De tal manera que con la tabla de la normal estandarizada, que ya vimos en temas anteriores, podemos saber a qué valor corresponde este z sub 1 menos alfa medios. Bien, pues si vamos a la tabla de la normal estandarizada, ese z sub 1 menos alfa medios corresponde al valor 1,96 y podemos comprobarlo en la tabla de la normal. Por lo tanto, decíamos que la media más menos dos desviaciones estándar comprende el 95,45% de los individuos. Y la media más menos 1,96 desviaciones estándar comprenderá exactamente el 95% de los individuos. Como estamos hablando de las medias, y ya vimos el otro día el teorema central del límite, en este caso el error estándar es el error estándar de la media. La desviación estándar es el error estándar de la media, que vimos que se calculaba con la fórmula desviación típica, sigma, partido por raíz cuadrada de n. De manera que en una distribución de medias muestrales, el intervalo de probabilidad que contiene el 95% central de todos los individuos es aquel que está determinado por el valor media menos 1,96 por sigma partido por raíz de n y media más 1,96
por el error estándar de la media, o sea, sigma partido por raíz de n. Ya sabemos cuáles son ese z sub 1 menos alfa medios y el z sub alfa medios, o sea, son 1,96 y menos 1,96. A la derecha del 1,96, la probabilidad bajo la curva será 0,025 y a la izquierda de menos 1,96 también la probabilidad será de 0,025 y por lo tanto entre los dos valores, menos 1,96 y 1,96 tendremos 0,95, el 95% de los valores. Aquí en la tabla podemos ver de dónde sale el 1,96. Hemos dicho que buscábamos el valor de la normal estandarizada que dejaba a su izquierda el área 0,975, o sea, 0,95 más 0,025. Lo que tenemos que hacer, en lugar de ir a la primera columna y luego el segundo decimal, es buscar en el cuerpo de la tabla el valor 0,975 y ver a qué valor de la distribución normal estandarizada se corresponde. Si vamos buscando, estos están ordenados, vemos que este está exactamente aquí, prácticamente en el centro y a la derecha de la tabla, 0,975, que corresponde a la columna 1,90 y al segundo decimal 0,06. Por eso sabemos que ese valor es el 1,96, el que deja a su izquierda un área bajo la curva equivalente a 0,975. De ahí sale ese 1,96. Y siempre en la normal es igual. Aquí lo vemos representado. Una normal con su media. A la derecha, media más 1,96 por el error estándar de la media. Y a la izquierda, la media menos 1,96 por el error estándar de la media. La probabilidad, el área bajo la curva que está entre estos dos valores es 0,95. A la derecha de media más 1,96 por su error estándar estará 0,025 y a la izquierda de media menos 1,96 por el error estándar estará el otro 0,025. Y en esta fórmula de abajo, que es un poco fea, realmente no decimos nada que no acabemos de decir ahora mismo, que quiere decir que la probabilidad de que la media de nuestra muestra esté entre esos dos valores es 1 menos alfa, o sea, 0,95. Es un intervalo de probabilidad, un intervalo seguro, que sabemos que existe, que sabemos cuál es. El 95% de los individuos en esa distribución muestral está entre la media poblacional menos z, o sea, menos 1,96 por desviación estándar partido por raíz de n, y la media poblacional más 1,96 por el error estándar, o sea, desviación típica partido por raíz de n. Eso es igual a 0,95, porque lo hemos decidido así. Bien, en realidad eso tiene un problema, y es que nosotros no conocemos mu. No tenemos ni idea de cuál es, ni lo sabremos. Lo que sí podemos hacer, ya lo hemos dicho, es estimar la media poblacional mu a partir de la media de la muestra, que es x con sombrero. Eso sí lo podemos hacer. Pero ya hemos dicho que necesitamos medida de la precisión de esa estimación, que es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza nos va a dar esa precisión. Ahora, llegados hasta aquí, en que hemos calculado intervalos de probabilidad, ¿cómo se construye el intervalo de confianza? Sabiendo que la media poblacional podemos estimarla a partir de la media muestral. Vamos con ello. Tenemos la distribución normal con su media y con los dos valores alfa medios a ambos lados de la distribución que nos dejan a ambos lados el error máximo que estamos dispuestos a cometer, 0,025 por un lado y 0,025 por el otro. Imaginad que seleccionamos una muestra, la que sea. Esta distribución representa la distribución poblacional, la que desconocemos. En esa primera muestra calculamos su media, x sub 1, y el intervalo de confianza de esa media. Ahora veremos cómo se calcula. Y vemos que dentro del intervalo de confianza está incluida la media poblacional. Ahora supongamos que seleccionamos otra muestra de igual tamaño.
y calculamos su media con su intervalo de confianza. La media puede caer ahí o puede caer en cualquier sitio y el intervalo de confianza también está situado de manera que la media poblacional también está. Imaginad que seleccionamos una tercera muestra que tiene una media x sub 3 que cae ahí. Ved que nunca cae en el mismo sitio y ni siquiera cae exactamente donde está la media poblacional. Pero su intervalo de confianza, que repito, ahora veremos cómo se calcula, también contiene la media poblacional. Bueno, pues nosotros podríamos hacer esto hasta infinitas veces, pero bueno, no hace falta hacerlo infinitas veces. Si lo hiciéramos 100 veces, al haber asumido el riesgo alfa 0,05, de esos 100 intervalos de confianza que podríamos calcular en 100 muestras, 95 de ellos tendrían el intervalo de confianza que incluirían la media poblacional. Y tenemos un riesgo de equivocarnos en 5 de esos intervalos de confianza. Nosotros no tenemos que calcular en 100 muestras, 100 intervalos de confianza. Lo vamos a hacer una vez solo. Entonces no sabemos si nuestro intervalo de confianza será como uno de estos tres que están en la diapositiva que contienen la media poblacional o tal vez sea uno de los 5 que no van a contener la media poblacional. No lo sabemos, pero asumimos el riesgo y asumimos que nuestro intervalo de confianza es uno de esos 95 que contiene la media poblacional. Vamos a formalizarlo. Esta es la fórmula de antes. Es la probabilidad de que la media muestral esté en ese intervalo de probabilidad. Media poblacional menos 1,96 por el error estándar y media poblacional más 1,96 por el error estándar. Eso es igual a 0,95. Pero nosotros, en una fórmula matemática, podemos despejar. Podemos pasar términos de un lado a otro y cuando hay desigualdades son fórmulas con menores, mayores o menores o iguales, podemos poner en vez de en el centro la media muestral, la media poblacional, que es la que queremos estimar. Entonces, la fórmula nos quedaría así. Y esto ya sí que es algo que nos interesa mucho, porque esa fórmula dice la probabilidad de que la media poblacional esté en el intervalo comprendido por los valores media muestral menos 1,96 por el error estándar de la media y media muestral más 1,96 por el error estándar de la media es del 95%. Esto equivale a decir lo que hemos dicho antes acerca de 100 posibles intervalos de confianza en 100 muestras distintas. De esos 100 intervalos de confianza, 95 incluirán la media poblacional y 5 no lo harán. Así, con esa fórmula que está debajo, calculamos el intervalo de confianza al 95%. Esa es la fórmula. El intervalo de confianza al 95% de una media lo estimamos con la media muestral más menos z, que es 1,96, porque alfa siempre es 0,05, y multiplicado por el error estándar de la media, que es la desviación típica partido por la raíz cuadrada del tamaño muestral. Así se calcula siempre un intervalo de confianza. ¿Cómo? Primero, estimador puntual, más menos, porque al ser un intervalo habrá un límite inferior y un límite superior. ¿Más menos qué? Más menos un estadístico, que en este caso es z, de la distribución normal estandarizada, pero que no tiene por qué ser siempre z, y multiplicado por el error estándar del estimador puntual. Si el estimador puntual es la media, ya vimos que el error estándar de la media es desviación típica partido por raíz de n. Por lo tanto, ya sabríamos cómo calcular y cómo construir un intervalo de confianza. Pero tenemos un problema. Conocemos la media muestral, x. Conocemos n, el tamaño de la muestra. Conocemos z, que es 1,96. Pero ¿cuál es sigma? Sigma es la desviación estándar, pero la desviación estándar de la población. Y la desviación estándar de la población, pues no la conocemos, ni la vamos a conocer, porque es un parámetro poblacional. Pues aquí tenemos un problema. Si no conocemos sigma, ¿qué hacemos? Esto es lo que acabamos de decir. No conocemos sigma,
Pero sí conocemos S, la desviación típica de la muestra. Eso podemos calcularlo, lo aprendimos el primer día. En una muestra, con una serie de valores de una variable cuantitativa, podemos calcular su media y su desviación estándar. Bueno, pues si no conocemos la desviación estándar de la población, pero conocemos la de la muestra, podemos utilizar la desviación estándar muestral, ¿no? Sería lo lógico. Y es cierto, lo vamos a hacer, pero también esto supone otro problema. Vamos a ir de problema en problema hasta que los vayamos resolviendo. Si nosotros asumimos que S es la desviación estándar y la utilizamos, estamos perdiendo precisión en la estimación. Y en ese caso, eso se traduce en que las medias, tal y como decía en el teorema central del límite, ya no siguen una distribución normal. Siguen otro tipo de distribución. Vaya, pues eso es un problema, pero no tanto, porque esa distribución también la conocemos. Esa distribución se llama T de student. Ahora la veremos. La distribución T de student no es única, hay muchos tipos de distribución T de student, muchas formas, ¿eh? Y tiene un parámetro que la define que se llaman los grados de libertad, que están relacionados con la precisión también de las estimaciones. Y la T de student con n-1 grados de libertad, las T de student con n-1 grados de libertad, también tienen sus valores tabulados en una tabla igual que la normal o parecida a la de la normal. Eso quiere decir que si nosotros en la fórmula del intervalo de confianza sustituimos sigma por S, entonces el estadístico ya no es Z, porque ya las medias no siguen distribución normal, sino que siguen una distribución T de student con n-1 grados de libertad. Y el estadístico se llamará T y podremos calcular su valor. Hablemos un poco de la distribución T de student. Es una distribución de forma muy parecida a la normal. También es simétrica, en torno a la media. También tiene media 0. Y es muy parecida, pero no es igual porque es un poquito más achatada. Cuando una distribución como la normal es más achatada, recordamos que las colas no están, la función no está tan pegada al eje de abscisas, y eso quería decir que la distribución tiene mayor dispersión y mayor variabilidad. Por lo tanto, la distribución T de student, con los grados de libertad que sea, tiene mayor variabilidad y mayor dispersión que la normal. Esa es la pérdida de precisión que tenemos a cambio de poder utilizar la S en lugar de la sigma, de la desviación típica poblacional. Cuando aumentamos el tamaño de la muestra, entonces n-1 aumenta. n-1 son los grados de libertad. Aumenta la precisión. Y la T de student se va pareciendo cada vez más a la normal estandarizada. Vamos a verlo ahora. Mirad, en esta gráfica tenemos diferentes T's de student representadas. Fijaos que son todas simétricas en torno a la media, que es 0, pero unas son más achatadas que otras. En este caso, la más achatada, la que está en color negro, tiene 1 grado de libertad. Y fijaos que las colas son más, están un poquito más separadas del eje de abscisas que el resto. Si aumentamos el tamaño en un individuo, 2 grados de libertad, pues tendríamos la que está en color azul oscuro. Y esa que está en color azul oscuro es un poquito más afilada, las colas se acercan un poquito más al eje de abscisas y por lo tanto tiene un poquito más de precisión. Con 5 grados de libertad se va apuntando más, se va haciendo más apuntada, más centrada y las colas se van pegando más. Y al final, esa que está en color rosa o violeta, pone infini, se refiere a infinitos grados de libertad, a muchos grados de libertad, 300, 400, 1000, los que sean. En ese caso, la distribución T-student ya es como una normal. Es más apuntada y fijaos que las colas están muy pegadas. En las colas ya hay pocos individuos, muy pocos individuos. Tiene muchísima menor variabilidad. Bueno, pues así es la distribución T-student, muy parecida a la normal. Y nosotros podemos encontrar el valor T que necesitamos para calcular el intervalo de confianza. ¿Cómo lo encontraremos? Pues en este caso, la primera columna en la tabla de la distribución T de student
representa los grados de libertad de la T de student. Es decir, si nuestra muestra es de 15 personas, pues la T de student seguirá 14 grados de libertad. Pues tenemos que ir a la fila donde está el 14. Y luego estos otros valores, ¿qué son? Pues son los valores de probabilidad que quedan a la izquierda del valor que nosotros queramos. Nosotros seguimos con alfa y con alfa medios. Sabemos que el valor que la distribución normal estandarizada dejaba a la izquierda, la probabilidad de 0,975 era 1,96. En la T de Student no es así. Por lo tanto, tenemos que buscar la columna 0,975, que es la 1, 2, 3, 4, 5, la sexta columna de las 8 que hay. Si cruzamos esa columna con los grados de libertad, obtendremos el valor equivalente al z, que en este caso se llama t. Por lo tanto, tenemos que saber los grados de libertad. Y siempre será en esta columna porque nuestros intervalos de confianza siempre son al 95%. O sea, dejando a la derecha 0,025 y a la izquierda el otro 0,025. Vamos a verlo con ejemplos para entenderlo mejor. Lo que está claro es que la fórmula nos quedaría así. Intervalo de confianza al 95% es la media muestral más menos un estadístico t que necesitaremos calcular multiplicado por el error estándar de la media, o sea, desviación típica partido por raíz de n. Y la desviación típica la hemos sustituido, la poblacional, por la que conocemos, la de la muestra, a cambio de sustituir también la distribución normal por la t de student. Este es el intervalo y este sí lo podemos calcular porque conocemos todo. Conocemos la media, la desviación típica, conocemos n y podemos conocer t con esas tablas que os he enseñado. ¿Cómo se interpreta el intervalo de confianza? Como hemos dicho antes, si seleccionáramos 100 muestras de tamaño n, en cada una de ellas la media de la muestra será distinta. Y en 95 de ellas, si calculamos los 100 intervalos de confianza, en 95 de las 100 muestras el intervalo de confianza contiene a la verdadera media poblacional que queremos estimar y que desconocemos. Y hay 5 pues no lo contienen. Y nosotros confiamos en que nuestro intervalo, el único que calculamos, es uno de esos 95. Toda esta palabrería se resume en la segunda frase que hay en la diapositiva. Con un nivel de confianza del 95%, la media poblacional se encuentra en el intervalo que calculemos. Límite inferior, límite superior. Eso de con un nivel de confianza del 95% la media se encuentra, quiere decir que si seleccionamos 100 muestras y calculamos 100 intervalos de confianza, 95 de los intervalos contienen la media poblacional. ¿De acuerdo? Hay una interpretación errónea que es muy tentadora porque suena bien, que es que si yo calculo el intervalo de confianza en mi muestra, en mi única muestra, hay una probabilidad del 95% de que la media poblacional esté en ese intervalo. Y eso no es correcto, porque la media poblacional es la que es. No es que puede ser una o puede ser otra, es la que es. Y nuestro intervalo pues la contendrá o no. Y el 95% de probabilidad se refiere a las 100 supuestas muestras que podríamos seleccionar y a los 100 intervalos de confianza. Esto seguramente os lo preguntaré en el examen. La interpretación del intervalo de confianza. Os presentaré algunos datos y tendréis que decir si la interpretación es falsa, si es correcta, o cuál de ellas es falsa o cuál de ellas es correcta. Por lo tanto, las dos interpretaciones correctas, las dos de arriba, y la errónea, la de abajo. Bien, lo que hemos visto antes, vamos a ver un ejemplo. Queremos estudiar la presión arterial diastólica de una población. Sabemos que la tensión arterial diastólica, la mínima, sigue una distribución normal. Perfecto. Entonces extraemos una muestra de 15 personas. A esas 15 personas les medimos la tensión arterial y calculamos la media y la desviación típica. La media es 85 milímetros de mercurio y la desviación típica es 12 milímetros de mercurio. Y queremos, con esa muestra de 15 personas, estimar la presión diastólica poblacional con su intervalo de confianza al 95%. La estimación puntual ya la hemos dicho, es la media muestral, 85 milímetros de mercurio. Yo ya podría decir, he estimado la presión arterial diastólica de la población, de tal población, y es 85 milímetros de mercurio. Claro,
pero nos preguntamos lo que nos preguntábamos en la primera parte de la clase. ¿Esto es muy preciso? ¿Es poco preciso? Para saber si es muy preciso o poco preciso, calculamos el intervalo de confianza al 95% con la fórmula que acabamos de aprender. Tenemos la media, 85, tenemos la desviación estándar, 12, y tenemos n, que es 15. Nos falta ese t, el estadístico t de student, ¿con cuántos grados de libertad? Pues si la muestra es 15, n es 15, pues será t de student con 14 de libertad. Entonces, nos vamos a la tabla. La columna de 0,975, la única que utilizaremos. Vamos bajando hasta llegar a los 14 grados de libertad. Y vemos que el valor es 2,145. Este valor 2,145 es el equivalente al 1,96 en la normal estandarizada. ¿De acuerdo? Pues ese 2,145, perdón, es el que tendremos que poner en la fórmula del intervalo de confianza. O sea, el intervalo de confianza del 95% se calcula 85 más menos 2,145 multiplicado por 12 entre raíz de 15. Si hiciéramos esas cuentas, nos saldría un intervalo de confianza al 95% de 78,4 a 91,6. ¿Cómo se interpreta esto? Como hemos dicho antes, si seleccionáramos 100 muestras y calculáramos 100 intervalos de confianza al 95%, 95 de esos intervalos contendrán la media poblacional y 5 no. ¿Este mío cuál es? ¿Es uno de los 95 o de los 5? No lo sé, pero yo confío en que es uno de los 95. ¿Con cuánta probabilidad? Con el 95%. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa? Que este intervalo de confianza, hombre, tampoco es que me dé muchísima información. Me dice que con un nivel de confianza del 95%, la tensión arterial diastólica media de la población está entre 78 y casi 92 milímetros de mercurio. Es un intervalo poco informativo, no tanto como el del tabaco que decíamos antes, entre 1 y 60 cigarrillos, pero no es muy informativo. Me gustaría tener un intervalo un poquito más estrecho, acotar más esa estimación. Si nos fijamos en la fórmula, ¿qué tendremos que hacer para que ese intervalo sea más estrecho? Pues tendremos que hacer que todo el término que suma y resta a la media sea más pequeño. ¿Y cómo lo hacemos más pequeño? Pues aumentando la n. Si aumentamos la n, aumentamos el denominador, disminuye toda la fórmula. Y entonces, al disminuir toda la fórmula, a la media le restaremos y le sumaremos menos cantidad y los dos límites del intervalo serán más cercanos. Además, si aumentamos el tamaño de la muestra, si aumentamos la n, los grados de libertad de la t de student también aumentan. ¿Y qué pasaba si aumentábamos los grados de libertad de la t de student? Pues que la precisión aumenta y en la tabla, según vamos bajando en las filas, más grados de libertad, los valores de t de student se van disminuyendo. Vamos a ver ahora, para terminar, el mismo ejemplo, pero en vez de con una muestra de 15 personas, aumentamos la muestra hasta 300 personas. Misma media, misma desviación estándar, pero 300 personas. Queremos lo mismo, estimar la tensión arterial diastólica con el intervalo de confianza al 95%. La estimación puntual es la misma, 85 milímetros de mercurio. Ahora bien, vamos a calcular el intervalo de confianza. Nos volvemos a la tabla. Antes, en la columna de 0,975, bajamos hasta la fila donde estaban los 14 grados de libertad, 2,145. Ahora seguimos bajando, porque tenemos 300 personas, o sea, 299 grados de libertad. Fijaos que esos valores van bajando, 2,145, 2,131, 2,120 y así sucesivamente. ¿Y qué pasa? Que no tenemos una fila con 299 grados de libertad. La última que hay, bueno, la penúltima es 120 grados de libertad. Y debajo hay un símbolo que quiere significar infinito. A partir de 120 grados de libertad, consideramos infinitos grados de libertad. Y fijaos el valor de t. Es 1,96. Igual, exactamente igual que el valor z de la normal estandarizada. Eso significa que cuando tenemos una muestra
grande, superior, por ejemplo, a esos 120, no nos hace falta ni irnos a la tabla de la TDStudent. Ya sabemos que t con muchos grados de libertad va a valer 1,96. Pues lo llevamos a la fórmula. La fórmula del intervalo de confianza será 85 más menos 1,96, que es el t con 299 grados de libertad, multiplicado por 12, igual que antes, y ahora dividido por raíz de 300, que es mucho más alto que antes y por lo tanto hace que disminuya ese cociente y que disminuya todo el término que suma y resta. Y si hiciéramos las operaciones nos daría 83,6 a 86,4. Fijaos que el intervalo se ha estrechado muchísimo. ¿Por qué? Porque al aumentar el tamaño de la muestra, aumentamos la precisión de la estimación, disminuimos la variabilidad y yo soy capaz de dar un intervalo mucho más informativo. Es mucho mejor decir que con un nivel de confianza del 95%, la presión arterial diastólica media de la población está entre 83,6 y 86,4, que como antes decíamos entre 76 y 90 y tantos. Hemos mejorado muchísimo, somos mucho más precisos en la estimación. Por eso, cuando nosotros queremos mejorar las estimaciones, aumentamos el tamaño de la muestra. Si yo os pregunto, ¿qué tengo que hacer para estrechar un intervalo de confianza al 95%? Pues lo que puedo hacer es aumentar el tamaño de la muestra. Y si disminuyo el tamaño de la muestra, ¿qué le pasará al intervalo? Pues que se hará menos preciso, menos informativo, más ancho. ¿De acuerdo? Todos los intervalos de confianza, como os pongo aquí, se construyen de igual manera. De forma genérica, se construyen con un estimador puntual, que puede ser la media, como hemos visto hoy, pero puede ser también una proporción, puede ser un coeficiente yo que sé, de dispersión, lo veremos. Estimador puntual, más menos porque es un intervalo, tiene que tener un límite inferior y uno superior, el inferior con el menos y el superior con el más. ¿Más menos qué? Más menos un estadístico que depende de cuál sea el estimador puntual, un estadístico que será un estadístico de la normal o de la TDStudent o de cualquier otra distribución, pero que siempre podremos consultarlo. Y ese estadístico multiplicado por el error estándar. ¿El error estándar de quién? Pues del estimador puntual. El error estándar de la media, el error estándar de una proporción, el error estándar de un coeficiente de correlación, el error estándar de una diferencia de medias, lo que sea. Y eso lo podremos consultar en los libros. Pero la estructura de la fórmula del intervalo de confianza es siempre la misma. Estimador puntual más menos el estadístico multiplicado por el error estándar del estimador puntual. En el caso de la media, pues media más menos un estadístico t con n-1 grados de libertad multiplicado por s partido por raíz de n, que es lo que hemos visto antes. ¿De acuerdo? Bien, pues ese intervalo de confianza es lo que siempre acompañaremos con la media cuando la estimemos. Si nosotros damos un valor de la media con su intervalo de confianza, ya podemos saber si esa estimación es más o menos precisa. Y eso es lo que necesitamos. Bien, profundizaremos en ello, porque veremos intervalos de confianza y los interpretaremos. Y en el próximo tema hablaremos de las pruebas de hipótesis. Y con ese tema finalizaremos la parte inicial de la bioestadística. Y a partir de ahí pasaremos a estudiar pruebas específicas estadísticas para ver las diferentes asociaciones entre las variables. Por favor, repasad este tema que es bastante denso y si tenéis dudas me las preguntáis. Hasta la próxima.